¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho que tenemos todas las personas. Este se define de acuerdo a los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual nos dice que tenemos la libertad de dar opiniones, investigar, difundir y recibir ideas en todos los medios sin ser molestado. Y es importante recalcar que el derecho a la libertad de expresión está protegido por la Declaración de los Derechos Humanos. Para recordar un poco, el artículo sexto constitucional nos dice que toda persona tiene derecho al acceso a la información de manera plural y oportuna para recibirla y difundirla en cualquier medio de expresión. Asimismo, el artículo séptimo constitucional nos habla de la libertad que tenemos para difundir opiniones e ideas en los medios como televisión, radio y tecnologías en las que pueden circular estas. ¿Qué entendemos por libertad de expresión? Debemos entenderlo como el derecho que tenemos para pensar y compartir con otras personas nuestras ideas y opiniones. Por ejemplo, el decirle a otra persona lo que pienso al respecto de un tema. Pero este derecho no solo se puede ejercer de manera física, sino tenemos también la libertad de poder expresarnos en cualquier medio, como lo son las redes sociales, en donde podemos difundir información y recibirla de la misma manera con personas que conozcamos o no. Nadie tiene derecho a impedir nuestra libertad de expresión discriminando nuestro nivel educativo, nuestro color, nuestra raza, nuestra clase social, el idioma que hablamos, la religión, y tampoco nadie puede limitar nuestra libertad de expresión por ser migrante, por ser una persona mayor, por tener alguna discapacidad o por tener preferencias sexuales diferentes. Y así como tenemos este derecho de poder expresarnos, existen restricciones para salvaguardar y proteger los derechos de terceros y mantener el orden público y la seguridad. Estas restricciones se especifican en el artículo 19 en el Sistema Universal de Derechos Humanos, en donde nos dicen que aseguran el respeto a los derechos o la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, salud y moral pública. Y en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde nos dice que toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley, al igual que toda apología de odio nacional, racial o religioso que incite a la discriminación o violencia. Es importante mencionar que cada país y su gobierno está obligado a respetar la libertad de expresión y no interferir con este, además de que está obligado a remover todos aquellos obstáculos que se enfrenten contra la libertad de expresión. La libertad de expresión, además de proteger el derecho a difundir ideas y opiniones, pues también nos permite buscar y recibir información en diferentes medios y también de la misma manera nos permite acceder a información en posesión del gobierno, es decir, podemos acceder a los documentos que generan las instituciones públicas y a la información que está en poder de los servidores públicos. A esto lo conocemos como el derecho de acceso a la información. Hola, mi nombre es Jesús Robles y a mí me tocó hablar respecto al régimen jurídico de la radio y televisión, así que empecemos. Para poder entender los artículos que les voy a explicar a continuación, primero tenemos que entender qué es el régimen jurídico. Bien, este está dividido en dos partes, que se trata de régimen, que es el conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa, definiendo la administración de un estado o entidad, y lo jurídico, que es relativamente al derecho o leyes. Fue durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos que se decretó la Ley Federal de Radio y Televisión, como también fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1960. Una vez que entendemos todo lo anterior, podemos continuar con los artículos más importantes de este régimen, empezando por el segundo, que se trata de que el Ejecutivo Federal es el único capaz de brindar permisos para uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioelectrónico, o en pocas palabras, televisión, y que sin este previo permiso, ninguna otra persona previamente autorizada puede usar. Cuarto artículo. El Estado deberá proteger y vigilar el cumplimiento de función social. ¿Esto qué significa? Bien, como la propia ley lo indica, el Estado es el único que protege y vigila que la radio y televisión cumplan con su función social,
que es ser un medio de comunicación y no únicamente un medio de entretenimiento. El quinto artículo nos habla de que la radio y televisión tienen la función de fomentar y fortalecer al nacionalismo, o en pocas palabras, hacer que te sientas orgulloso de ser mexicano y de tus culturas, como también hacer todo lo posible por tener una convivencia pacífica, sin estereotipos o agresiones. El séptimo artículo nos habla de que el gobierno brindará facilidades a aquellas difusoras que son susceptibles a ser aceptadas en países extranjeros. Con esto se plantea difundir la cultura mexicana, también fortaleciendo o creando nuevas relaciones comerciales con otros países, así como también fomentar el turismo en tierras mexicanas. El octavo artículo se refiere a que todo lo presentado en radio y televisión puede ser juzgado si así lo requieren las circunstancias, por las leyes mexicanas. Por eso es de suma importancia el pensar seriamente lo que harás en radio o televisión, ya que unas simples palabras o acciones pueden perjudicarte y ser usadas en tu contra. En el artículo 10 dejamos de lado la definición de cada uno para pasar a las responsabilidades que tiene cada entidad dentro de este régimen, empezando por la Secretaría de Gobernación, que se encarga de vigilar toda transmisión de radio y televisión con la única finalidad de que no se sobrepasen los límites de respeto a la vida privada, la dignidad o moral de las personas, así como también mantener el orden y paz pública. También se encargan de vigilar todo contenido dirigido a público infantil y que éste cumpla con estándares de creatividad, ciencia y que también éste promueva los valores nacionales, siendo el más importante la familia. También son los encargados de imponer sanciones a las distintas difusoras en caso de ser necesario. Pasando al artículo 11, este nos indica las atribuciones que tiene la Secretaría de Educación Pública en el ámbito radiotelevisivo, empezando por promover y organizar la enseñanza, cultura y valores cívicos a través de estos medios, elaborar y difundir programas educativos dirigidos a público infantil, como también brindar certificados a los locutores que participen en sus programas. Terminamos con el artículo 12 porque si no aquí nos llevamos toda la clase. Siendo el último, pero no menos importante, son las responsabilidades que tiene la Secretaría de Salud en el medio, como lo son autorizar la transmisión de cualquier propaganda con fines comerciales ligadas al ejercicio. También autorizar propaganda de cualquier comestible, instalaciones o aparatos terapéuticos. Y por último, se encargan de promover y organizar la orientación social en favor de materia de salud. En el artículo 6 de la Constitución mexicana se adicionó un segundo párrafo que establece los principios y lineamientos del ejercicio del derecho al acceso a la información publicada en todo el país. Esta reforma representó un cambio decisivo para la transparencia y el acceso a la información en México e incluyó los siguientes aspectos mínimos en su legislación: divulgación de la información por parte de las autoridades federales, estatales y gubernamentales de competencia federal, consolidación y naturaleza de órganos responsables de la divulgación, procedimientos y recursos para impugnar el derecho de acceso a la información publicada en todo el país. El primer apartado de este artículo establece el principio de divulgación de toda la información que obra bajo el poder de las instituciones, organismos federales, estatales y municipales. Al hacerlo, la Asamblea Constituyente rompió con la noción de propiedad de la información, al declarar que todos los actos de gobierno debían estar sujetos al escrutinio público. Sin embargo, el principio de transparencia no solo se debe aplicar a las autoridades públicas, ya que el rendir cuentas se extiende a todos los que reciban y utilicen recurso público, que debe ser sometido a escrutinio, y a los que ejercen poder e influencia en las esferas jurídicas de sus titulares. Entendiendo esto, se sugiere una reforma al artículo 6,
Segundo párrafo, fracción 1, a fin de plantear que toda la información en posesión de los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad es pública, al igual que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del ámbito federal, estatal y del Distrito Federal y Municipal, así como los órganos denominados autónomos. En México, la censura ha existido desde hace mucho tiempo, y la censura limita tu libertad de expresión. Durante el siglo XIX existieron leyes que limitaban la libertad de imprenta, y la libertad de imprenta es el derecho fundamental que tenemos todos de expresar nuestras ideas u opiniones en cualquier medio impreso de forma escrita. Este derecho fue sumamente violentado en el año 1853, durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, y fue precisamente cuando regresó Benito Juárez y el Grupo Liberal a tomar la presidencia de México que se crearon nuevas leyes a favor de la libertad de expresión. En 1861, Benito Juárez promulgó un decreto que tenía por objetivo otorgar libertad de imprenta. Parte del texto que promulga Juárez decía: es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Antes de la promulgación del decreto de gobierno sobre la libertad de prensa, se tenía que pedir permiso al gobierno para poder publicar nuestras ideas. Incluso se tenían que pagar cuotas para poder publicar nuestras opiniones, siempre y cuando éstas no afectaran o no criticaran al gobierno. Incluso por eso los periodistas no podían hacer bien su trabajo. Existieron muchos periodistas que fueron encarcelados por publicar sus críticas al gobierno. Tal es el caso de Ignacio Ramírez el Nigromante y Francisco Zarco. Pero los periodistas no fueron los únicos que encarcelaron. También encarcelaron a escritores y caricaturistas, pues, como en el siglo XIX el medio de comunicación más popular era el periódico y existían muchísimas personas analfabetas, tenían una manera de comunicarse con ellos, y era por medio de las imágenes. La reforma constitucional del Diario Oficial de la Federación fue publicada el 20 de julio del 2007 y en esta se menciona el artículo 6, que ya fue mencionado en este video. La Federación, los Estados y el Distrito Federal tendrán fundamentos sobre el derecho de acceso a la información en sus distintos ámbitos, a través de las siguientes causalidades. Bueno, la primera cláusula establece que toda la información que esté a cargo de alguna autoridad o de algún organismo municipal, estatal o federal debe ser de carácter público. Esto a menos que la ley establezca que la información debe ser reservada. Esto en caso de que este tipo de información esté poniendo en peligro la salud, la vida, la integridad o incluso el patrimonio del Estado o de alguna persona. La IPOLA, o bien la información pública ordinaria de libre acceso, representa el 97% de la información. Para que la información pueda establecerse o considerarse como reservada, debe pasar por una selección del Comité de Transparencia. O sea, no es como que la unidad de transparencia pueda decir que esta información es reservada y ya. No. Primero debe pasar por ciertos filtros para ver con qué características cumple y si es que éstas pueden atribuir a que la información se considere como reservada. La segunda cláusula establece que todos los datos personales deben ser protegidos a menos que la ley indique lo contrario. Por ejemplo, los datos sensibles que implican orientación sexual, religión, genética o datos de salud deben ser resguardados debido a que pueden ser objeto de discriminación. También los datos económicos, como bienes inmuebles, finanzas, ingresos y egresos, situación fiscal e historial crediticio, deben ser resguardados debido a que terceros pueden hacer mal uso de estos. Los datos personales se utilizan cuando vamos a hacer una compra, cuando vamos a hacer un trámite o cuando vamos a adquirir un servicio. Para este tipo de situaciones existen ciertas regulaciones como lo es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de supuestos obligados. Por ejemplo, cuando vamos al hospital porque nos sentimos mal, el médico se encarga de preguntarnos nuestros datos, como la edad o si tenemos algún padecimiento. De ahí se encarga de capturar la información y la envía a
su laboratorio donde se encargan de realizar los análisis clínicos. De ahí borra la información debido a que ya no somos sus pacientes y con eso está cumpliendo con el plazo de la conservación de la información. La tercera cláusula establece que todas las personas tenemos derecho a hacer uso de la información pública sin necesidad de justificar para qué la vamos a utilizar, como por ejemplo, si queremos hacer uso de algún registro gubernamental, nadie nos puede obligar a decirle para qué la vamos a utilizar, así sean las máximas autoridades de la entidad donde nos encontramos. De esta manera, no podemos ser amenazados o amedrentados por alguna persona o institución por no compartir la justificación del uso de estos datos. La cláusula número 4 menciona que en el acceso de la información deben haber distintos órganos especializados en estos ámbitos para que la información sea clara, correcta y también esté actualizada. Por ejemplo, en la plataforma del INEGI no puede decir que hace 20 años existía el mismo número de personas que ahora. Puede ser que diga de hace un año porque no pueden estar haciendo el registro como que muy seguido, pero desde hace 20 años ya cambió mucho porque obviamente fallecieron muchas personas y también nacieron. Entonces sí es un cambio muy drástico a comparación de un año. Y también no puede pedir dinero para acceder. Por ejemplo, si una persona quiere hacer una investigación donde necesite estos documentos, no puede el INEGI pedir dinero para acceder a esta información. Tal vez sí puede pedir que te registres en su plataforma para tener un control de cuántas personas acceden a la información, pero no puede pedirte dinero y no puede preguntarte por qué lo vas a usar o qué vas a hacer con eso. La cláusula número 5 menciona que las personas encargadas deberán mantener sus documentos en archivos administrativos actuales y que además de eso, a través de los medios electrónicos correspondientes, deberán publicar qué es lo que hacen con los recursos públicos y sus indicadores de gestión. Bueno, como por ejemplo, tenemos a la rectora, que ella recientemente hizo su informe de labores, en el que dijo qué es lo que ha hecho por la universidad como rectora, y también a través de redes sociales como Facebook, tiene personas que se encargan de publicar qué es lo que hace o las cosas relevantes que hace por la universidad, como por ejemplo si hizo alguna infraestructura o si aprobó algo nuevo para la universidad o si tiene alguna novedad que pueda ofrecer a la comunidad universitaria. La cláusula número 6 menciona que la ley va a asignar a ciertas personas para que publiquen información sobre lo que sucedió con ciertos recursos que se le entregaron a personas físicas y o morales. Como por ejemplo, si a un presidente municipal se le entregó cierta cantidad de dinero, estas personas se van a encargar de justificar y publicar y dar a conocer a las personas de ese municipio qué es lo que se hizo con ese dinero, qué es lo que se hizo con esos recursos para su ciudad. Por ejemplo, si se utilizó para la materia de infraestructura o si se utilizó para materia del medio ambiente o si se utilizó para el área de la salud o para alguna área de recreación. Y por último, la cláusula número 7 establece que ante el incumplimiento de alguna norma o regla con respecto al acceso a la información, se sancionará dependiendo de cómo la ley lo indique. Por ejemplo, si al presidente de México se le pide rendir cuentas sobre qué es lo que ha pasado con los recursos del país y no quiere contestar o quiere evadir esa información, se le debe sancionar conforme la ley lo indique, ya que esa información todos los mexicanos tenemos derecho a saberla, tenemos derecho a conocer qué es lo que pasa con esos recursos, porque propiamente no son de él, no son de su propiedad, son los recursos del pueblo o del país. Gracias a esta reforma, el derecho a la información se hace más amplio. De la misma forma, el 6 de noviembre del 2007, por decreto del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se añade nuevamente el artículo 6 constitucional de la siguiente forma: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino, en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos. El derecho a la información será garantizado por el Estado, elevándose a través de esta adición
el reconocimiento del derecho de réplica a nivel constitucional.